Lucas capítulo 9, versículo 62. Si usted lo encontró, se pone en pie en reverencia a la palabra y lo leemos todos juntos. Solamente vamos a leer un versículo. Todos juntos leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, muchas gracias por esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, bendito Dios, para que seas tú hablando a nuestras vidas hoy. Oramos, Padre bendito, que tu palabra, Señor, haga efecto en nuestros corazones, nos confronte hoy, Señor. Que hoy salgamos, Padre, llenos, salgamos edificados. Hoy, Padre, comamos este pan espiritual que va a nutrir nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Tome sus lugares. Quiero hablar acerca de este tema, el llamado a la fidelidad. El llamado a la fidelidad, amén. Hoy quiero compartir esto basándome en este versículo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, dice Jesús. Estas palabras salieron de Jesús porque él estaba haciendo un llamado al discipulado. El precio del discipulado, dice la Biblia en los versículos anteriores, desde el versículo 57 en adelante, Jesús les dice: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. En otras palabras, Jesús está llamando sin ofrecer nada a cambio. Usted sabía que si a usted le dijeron: oye, hermano, si usted se entrega a Jesús y viene al Señor y se convierte al cristianismo, a usted le va a ir bien, a usted va a ser bendecido, usted va a estar en victoria. Le mintieron, porque este camino es camino de valientes. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia desde Elías hasta Juan el Bautista, y solo los violentos lo arrebatan. Quiso decir que esto es un camino de valientes, que usted y yo tenemos que pelear una batalla y que tenemos que permanecer firmes. Ahora Jesús le dice a estos discípulos, a los cuales él está llamando, en el versículo 61, le dice, uno de ellos le dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En otras palabras: Señor, permíteme primero pasar un tiempo con mi familia y después te voy a seguir. La respuesta de Jesús fue tan contundente, diciéndole: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si tú quieres seguirme, desde el momento que tú vas a poner tu mano en el arado, no voltees hacia atrás. En otras palabras, que si decidiste seguirme, no voltees hacia atrás. Mira hacia adelante. El mensaje para la iglesia desde hace días ha venido hablando directamente a que le sigamos, a que le busquemos, a que nos humillemos, a que nos consagremos, a que no perdamos la mirada, que lo sigamos a Él. Y hoy quiero hablarle acerca del llamado a la fidelidad. Dios lo llamó a usted y a mí para que nosotros seamos fieles. ¿Y qué es fiel? Es permanecer, es perseverar. El que persevera hasta el fin, ese se salvará. Perseverar, fidelidad. Entonces, basado a este versículo, es necesario que entendamos que cuando Dios nos llama a la fidelidad, estamos hablando como quien se casa. El día que se casa, hace un pacto en el altar para serle fiel a esa persona con la cual se está casando. Si una persona, hombre o mujer, se casa, pero quiere al mismo tiempo estar jugando, mejor no se hubiera casado, porque no está dispuesto ni está dispuesta a vivir una vida de fidelidad con otra persona. Sino que es una persona que necesita moldear su carácter primeramente, porque quiere jugar. Es un niño todavía, no ha sido moldeado su carácter, quiere jugar,
tiene 40, 50 años y todavía es un niño. Yo no sé si alguno de ustedes aquí conoce a alguno de 40 o algún cuarentón siendo un niño todavía. Pero muchos así hay. Hasta unos de 60, pero todavía tienen mente de niños. No han madurado. Todavía quieren jugar como un niño. No han sentado, hermano, no se han parado en la tierra. Todavía sienten que van volando. Pero no es así. Entonces los que deciden seguir a Jesús tienen que poner sus pies en la tierra. Tienen que saber a qué están enfrentándose y qué camino están tomando. Jesús habló y fue bien claro. Dijo, hay dos caminos. El uno es un camino ancho y espacioso. Una puerta ancha y un camino espacioso. Y muchos son los que van por ahí, dijo Jesús. Pero hay una puerta estrecha y un camino angosto, donde muy pocos van por ahí. Porque no es fácil. Esos grupitos pequeños ahí en las iglesias que luchan todos los días, que están en batalla. Usted ve a un hermano que pasa acá, está en victoria, está gozoso, tiene fuego. Hermano, usted ve a una persona que está recibiendo de Dios, que está alegre, que es feliz. Pero hermano, esa persona ha tenido que pelear. Esa persona ha tenido que luchar en este camino. Esa persona ha tropezado en piedras y le ha dolido, pero se ha levantado y ha seguido caminando, ha permanecido. No ha sido fácil, pero ha estado firme. Entonces, no quiere decir que si está aquí y que tiene felicidad, tiene gozo, es porque de repente Dios le ha dado todo el favor. No, hermano, ha tenido que batallar. Ahora, yo quiero hablar acerca de la fidelidad. Y número uno, Dios nos llama a la fidelidad. Primero, porque Dios es fiel. La fidelidad del cristiano debe verse como la respuesta a la fidelidad de Dios. Si usted le va a ser fiel a Dios, es porque Dios es fiel. Si yo le soy fiel a Dios, es porque Él es fiel conmigo primeramente. Si yo le amo, porque Él me amó a mí primeramente. Amén. Si yo me entrego a Él, es porque Él ya se entregó por mí. Sin quejarse, sin decir, ay no, pero es que ahí es muy difícil, ahí es muy duro. No, Él se entregó sin queja. Se entregó a sí mismo, hermano. A Jesús no lo mataron. Si usted le contaron la historia, que lo atraparon ahí en el huerto y lo llevaron y lo mataron. No, Él se entregó a sí mismo. Él sabía que lo iban a entregar. Jesús sabía que había en medio de sus discípulos un traicionero. Sabía perfectamente que iba a haber uno que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar. Por lo tanto, Él esperaba el momento y Él sabía el momento. Entonces Él se entregó a sí mismo. Se entregó por usted y por mí. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, no dijo nada. Soportó los latigazos. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por mí. Ahora, si Él se entregó por mí, ¿por qué yo no entregarme por Él? ¿Por qué usted quiere que sea facilito esto, que lo anden cargando, chineando? No, hermano, este camino es difícil. Pero primero, la fidelidad viene porque Dios ha sido fiel. Y primeramente, Dios es fiel primeramente a sí mismo. Siendo Dios, Él es Dios y es fiel porque primero es fiel a sí mismo. Yo quiero que usted me acompañe a Isaías capítulo 48, versículo 9 al versículo 11. Capítulo 48, 9 al 11. Ahí va a estar también en el monitor. Pero dice la palabra del Señor así: por amor de mi nombre. ¿Qué dice? Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre desviriré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Escuche esto. ¿Por qué Dios no nos destruye? El hombre pecador, el hombre es tremendo, hermano. El hombre hace y deshace, hace lo que se le da la gana, y todavía dice, mira, aquí estoy feliz, Dios no me hace nada. Yo juego con el pecado, voy a la iglesia, el pastor ni se da cuenta. Ese pastor ni siquiera tiene discernimiento. Yo ando allá afuera en el mundo como si nada, y vengo a la iglesia y tranquilo, ni se dan cuenta, ni discernimiento tienen. Cuidado, no te equivoques,
Porque esto no se trata de que alguien te identifique. Es que hay alguien que te conoce perfectamente. Pero dice Dios, dice él en la versión Dios, el lenguaje actual, dice: yo he tenido paciencia con ustedes por respeto a mí mismo, controlé mis deseos de destruirlos. Escuchen esto: por respeto a mí mismo, dice Dios. En otras palabras, dice Dios: yo no los destruyo a ustedes, porque sí se lo merecen. Nosotros los humanos lo merecemos, ¿sí o no? Merecemos que Dios nos destruya, pero ¿sabe por qué no lo hace? Por respeto a sí mismo. Wow, qué tremendo eso. Dice, sigue diciendo, y dice así: he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. O sea, en otras palabras, porque yo quiero que me adores a mí solamente. Cuando él dice: mi honra no la daré a otro, no me gusta que adores a otros dioses, mas sin embargo no te destruyo. Te estoy llamando a que vengas, a que te acerques, a que me seas fiel. Y eres infiel. Eso es lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías. El ser humano es infiel, pero dice Dios: no lo destruyo por amor a mí mismo, porque yo primeramente soy fiel a mí mismo. Es lo que está diciendo Dios. Entonces, hermanos, entendemos primero, yo debo ser fiel primero porque Dios es fiel. ¿Y por qué Dios es fiel? Dios es fiel a sí mismo, aunque nosotros somos pecadores. Ahora, esto se relaciona con Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 27. Hay una promesa de Dios para el cristiano. Y esta promesa dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Escuchen esto. Dije Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Dice él: por causa de mí. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, dice el Señor. En otras palabras, Dios le está hablando a Israel. Saben, anoche estábamos viendo un mensaje acerca de Elías y por qué Elías allá en el monte Carmelo hizo descender fuego del cielo, demostrándole al pueblo de que Dios era Dios. Pero yo me preguntaba: ¿en qué momento el pueblo de Israel, en qué momento el pueblo de Israel, que conoce al Dios poderoso, permite que los Baales entraran y le rindieran adoración? Y investigábamos un poco ahí y veíamos cómo el pueblo de Israel va rendido a Baal, entregándole sus hijos en sacrificio a un demonio, hermanos, a Baal. ¿Cómo es posible un pueblo que conoce de Dios rendirse a Baal? De la misma manera hoy, la iglesia, un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que tiene a Dios, un pueblo que ha conocido el amor de Dios, un pueblo que día a día experimenta la fidelidad de Dios, pero día a día le es infiel a Dios. Qué tremendo, qué duro, qué tristeza. ¿Cómo es posible que el ser humano reciba de Dios bondades todos los días? ¿Cómo es posible que Dios sea fiel con el ser humano y el hombre es infiel? Dios te da trabajo, Dios te da bendición, te da pan, te da familia, te da felicidad, te da gozo, te da vida, te da salud, te da de todo Dios. ¿Y tú qué le das a Dios? ¿Qué le das tú a Dios? ¿Sabe? Me llamaba la atención un ejemplo que le puso mi esposa. Estábamos en Miami y hablando con una persona de negocio, de oficina, y estaba ahí hablando, y de repente yo estaba preguntándole: Señor, ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué estamos hablando con esta persona? Pero de pronto hablamos con una muchacha, luego viene él, y cuando él viene empezó a platicar, y la plática nos llevó a Dios. Y cuando nos llevó a Dios, entramos en ese punto donde él empezó a recibir. Aquel hombre queda como asombrado recibiendo el mensaje de Dios. Pero ella le decía un ejemplo que me llamó la atención: si tu papá te diera, ¿cuánto era? 24, ¿cómo era? Más ayudar.
Pero le hablaba acerca, oh, vamos, ayúdame ahí. Pero me llamó la atención el ejemplo que dijo. Poquitos. Ok. Yo le decía esto y se lo digo a ustedes hoy. Porque muchas veces esto pasa. Lo que estaba diciendo de Elías, por alguna otra razón, entran los baales y le damos permiso a ellos a nuestra vida. Si tu papá llega a tu casa, tiene unos días de no verte, te regala un paquete de 12 chocolates, 24 chocolates. Pero luego se da la vuelta y se va. Tú le dices, gracias papá porque te acordaste de mí. Pero luego se da la vuelta y te dice, oye hijo, de esos 24 chocolates que te regalé, ¿me puedes dar uno? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué usted le diría? ¿Se lo daría? Levanten la mano a ver si es verdad. Pero ¿cuántas veces el Señor está haciendo eso con nosotros a diario? Te da 24 horas. ¿De verdad le das uno al día? ¿De verdad le damos uno a Él? Aunque sea uno. Le decimos, no papá, esos 24 son para mí. Amén. Ese era el ejemplo que quería ver. 24, te da 24 chocolates y tú no puedes darle ni uno. Me llamó la atención eso. Bueno, a mí me impactó, pero el hombre quedó más con la boca abierta. Quedó así como, ay, es cierto, tiene razón. Porque muchas veces estamos tan atados. Recibimos de Dios, recibimos. Señor, quiero más horas, quiero más trabajo, quiero más dinero, quiero más. Y a veces le vamos a buscar a la iglesia con el fin de pedirle más a Dios todavía. Y voy al altar todavía a pedirle más a Dios. Cuando deberíamos de venir a decirle, Señor, vengo a darte mi tiempo. Vengo a darte las gracias porque tú eres fiel. Porque tú no me has fallado nunca, Señor. Porque has estado siempre para mí las 24 horas del día, los 365 días del año. Has estado fiel. Cada segundo de mi vida ha sido fiel. Dios ha sido fiel, hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a Ezequiel. Y Dios le está hablando a la casa de Israel. Y le dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste. Escuchen esto, profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Escuchen esto. ¿Saben qué es profanar? ¿Saben qué es profanar? ¿Qué es profanar? Es deshonrar. Hablaste mal, que me dejaste tan mal ante las naciones. En vez de darle la gloria a Dios, lo dejaron tan mal que se dieron la espalda y empezaron a adorar a otros dioses. Adoraron a Baal, adoraron a la mujer esta, la diosa, se me va, Istar, Acera, que es la misma, Istar. Entonces empezaron a adorar a otros dioses. Profanaron su nombre. Y les dice, profanaste mi nombre. Y dice, y santificaré mi grande nombre. Profanado, en otras palabras, deshonrado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, que dice, que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones a vosotros delante de sus ojos. Y dice, y os rogaré de todas las tierras, y os traeré a vosotros, a vuestro país, especiaré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué dice? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahora, yo me quedo viendo aquí, ¿cómo así? Profanaron su nombre, le dieron la espalda, adoraron otros dioses, pero Dios le está diciendo, los voy a limpiar. Todavía, aunque le profanaron, los va a limpiar. Y dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Imagínense, hermano,
Un pueblo rebelde, un pueblo que profanó el nombre de Dios. Y Dios le dice: te voy a dar un regalo, te voy a cambiar, te voy a lavar, te voy a poner un espíritu nuevo. Y todavía dice: te voy a poner te daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los paguéis y los pongáis por obra. O sea, están mal, pero ¿sabes qué? Dios en su fidelidad va a cambiar al pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y esto me llama la atención porque la misma palabra que Dios le dice a Ezequiel para Israel es la palabra que hoy te dice a ti y a mí. Aunque ustedes sean pueblo rebelde, aunque ustedes le den la espalda a Dios, aunque ustedes desprecien a Dios, pero por Él mismo, porque Él es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra, es fiel a su pacto que Él ha hecho para con nosotros, nos extiende la mano todos los días. Hijo, ¿quieres venir? Hijo, ¿quieres venir? Señor, pero yo soy un borracho. ¿Pero quieres venir? Señor, pero yo soy un drogadicto. ¿Pero quieres venir? Todos los días Dios hace la invitación. Señor, pero yo soy un rebelde. Pero dice: hijo, te estoy esperando. Con los brazos abiertos te espero. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel a sí mismo. Él dio su palabra. Él dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Dios en su fidelidad, llama al mundo, llama a los cristianos: acérquense a Él. Y Dios sigue hablando: sé que son rebeldes, sé que no oran, sé que no buscan mi palabra, sé que se enfocan en sus cosas, sé que me dan la espalda, sé que les importa un comino, pero los sigo llamando: vengan, 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 estoy todavía aquí para ustedes. Gloria a Dios. Porque esto no sale de mí, viene de parte de Dios. Dios es fiel a nosotros porque Él es fiel primeramente a sí mismo. Ahora viene esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda de Timoteo 2:13. La gloria de Dios, el honor de su nombre está en juego en todo lo que hace. Ahora, ¿por qué dice? Entonces, ante todo, Dios es siempre fiel a sí mismo. Pero dice Pablo a Timoteo: si fuéramos infieles, ¿qué pasa con Él? Él permanece fiel. ¿Pero por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Es que ya Dios dio su amor para nosotros. Entonces, por amor, hermano, al pacto que Él mismo dio a nosotros, Él sigue siendo fiel. Ahora, no me malinterprete, porque esto no quiere decir de que yo vivo como vivo, al final Dios siempre me ama, porque eso es lo que dicen mucha gente. Dice: es que Dios me ama, ¿cómo va a mandar al infierno? Usted está loco, ¿cómo Dios va a mandar a la gente al infierno? Si la Biblia dice que Él murió por todos nosotros. Una mala interpretación, no es así. Dios es fiel porque Él está demostrando lo que Él es, no lo que nosotros somos. Él es fiel porque Él es Dios, no porque nosotros lo merecemos, no porque nosotros somos unos santos. Él sabe que nosotros somos pecadores, Él sabe que no merecemos el perdón, pero porque Él es Dios, Él es fiel con nosotros. Y aunque usted le falle, Él sigue siendo fiel. Y aunque usted haga lo que haga, Él sigue siendo fiel. Por eso es que usted juega todavía con Dios y todavía Dios sigue siendo fiel. Pero ¿y cómo es eso? Tranquilo, porque es que al final está la paga. Tranquilo, al final estará el lloro y el crujir de dientes. No se alegre tanto, no se alegre tanto, no se alegre tanto. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo Dios. Dios va a hacer lo que ha dicho, hermano, y su palabra, dice la Biblia, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él siempre va a cumplir su palabra. Entonces, Dios
demuestra primeramente la fidelidad a sí mismo. Segundo, la fidelidad de Cristo al Padre. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 1 al 2, Hebreos 3, 1. Mira lo que dice: hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Perdón, estoy en traducción al lenguaje actual. Sé que tienen otra versión ahí, pero traducción al lenguaje actual dice así: hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso, póngase a pensar seriamente en quién es Jesús. Escuchen esto: Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Dios le encargó que nos ayudara. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Lo obedeció. Así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Primero, ¿qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Qué es obedecer? Es fidelidad. En otras palabras, el escritor de Hebreos nos pone un ejemplo. ¿A quién nos pone de ejemplo? A Jesús. Miren a Jesús. Jesús fue obediente al Padre, siendo Jesús, siendo el Hijo, es obediente al Padre. Lo envió para ayudar al pueblo, a la gente. ¿Y qué hace Jesús? Así como Moisés obedeció, Jesús obedece. Ahora, versículo 5 y versículo 6. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿qué es? Es fiel, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibimos. En otras palabras, Jesús es fiel. Jesús fue fiel. Siendo Jesús, quiero que vea esto, porque usted va a entender ahorita para qué Dios me llama a que yo sea fiel. Porque Dios quiere que nosotros le seamos fiel. Primero, porque Dios es fiel a sí mismo. Segundo, porque Cristo le fue fiel al Padre estando Él en la tierra de un cuerpo humano. Entonces, tercero, la fidelidad cristiana se describe como un fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sí mismo, porque Cristo es fiel al Padre. El Espíritu que mora en nosotros hace que nosotros también le seamos fiel a Él. Y esto está en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 en versión NBI o versión nueva traducción, nueva versión internacional. Habla la palabra fidelidad. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, según Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Fidelidad es un fruto del Espíritu. Fidelidad es un fruto que está en usted y en mí. Si verdaderamente el Espíritu mora en nosotros. Amén. Si el Espíritu de Dios mora en usted, así como Dios es fiel a sí mismo y Cristo es fiel al Padre, usted es fiel a Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Que el pueblo sea fiel también. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo le llama a los Éfesos, no a la gente de Éfeso, sino que a los cristianos de Éfeso, los llama así y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, ¿y qué dice? Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo lo llaman a los cristianos? Los fieles. Se supone que los cristianos son fieles. Ahora, también en Colosenses, a los cristianos que están en Colosenses, capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo los saluda así también: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosenses. Miren, a los santos hermanos o fieles hermanos. Fieles hermanos. En otras palabras, el apóstol Pablo asume totalmente que el cristiano es fiel.
En otras palabras, la fidelidad debe de estar en el cristiano. La fidelidad se relaciona con la perseverancia. Le estoy dando un poquito de palabra porque quiero que usted entienda esto. Si Dios me llama a ser fiel, quiere decir que yo como hijo de Dios, como cristiano, se supone que soy fiel. Pero dice en Hechos 11:23, esto cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. La fidelidad se relaciona con permanecer. ¿Saben qué sucedió aquí? Este es Bernabé. Bernabé fue enviado a Antioquía porque cuando Esteban lo mataron a pedradas, según Hechos, dice que los cristianos se esparcieron y se escondían y solamente le predicaban de Jesucristo a los judíos, tratando de que nadie los identificara. Pero ¿sabe qué pasó en Antioquía? Lo que pasó es que unos varones se atrevieron a predicar el evangelio de Jesucristo a la gente, a la multitud. Y dice la Biblia que una multitud de número de gente creyó en Jesucristo. Y cuando creyeron en Jesucristo y llegó a oído de los apóstoles, del apóstol Pedro, Pedro envió a Bernabé y le dijo: ve a Antioquía a buscar a esos nuevos cristianos. Y cuando llegó Esteban a Antioquía, se da cuenta de eso, dice, y vio la gracia de Dios y se regocijó, se llenó de gozo. Pero ¿sabe qué hizo? Les exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué hizo Bernabé? Les exhortó, en otras palabras, les enseñó que permanecieran fieles. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios acá? Es que Dios está llamando a los cristianos que permanezcan fieles. Hermanos, Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Miren lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué dice? Lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. Mira dónde lo estoy llevando. Quiero que entienda algo aquí. El llamado a la fidelidad a los cristianos. Sé fiel hasta la muerte. Pero ¿cómo quiere que sea fiel? Si mira que aquel hermano es un hipócrita, si mira que el otro, si mira que allá, si mira que el otro. Cada vez que usted está viendo a los demás y se echa para atrás, está cometiendo un grave error. ¿Qué está cometiendo? No está siendo fiel. No está entendiendo que dice la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. Van a venir momentos difíciles. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Usted y yo no hemos padecido como muchos de los hermanos han padecido en otros países. Usted y yo somos libres, venimos a la iglesia, salimos tranquilos, se sube en su carrito y se va allá tranquilo, se va a un restaurante y se da una buena comida. Pero allá, hermanos, en nuestros países la gente camina horas para ir a una iglesia. No hay carrito ni que nada, puro zapato, puro kite, dicen allá en Guatemala, ¿verdad? En las piedras caminando, pero felices a los cultos. Son fieles a Dios. Son fieles. Se gozan, se deleitan, se alegran. En países comunistas se meten en las alcantarillas para no ser identificados y no los metan a la cárcel. Pero se gozan predicando el evangelio. Fidelidad. Pero usted acá, un hermano medio lo mira medio mal ahí, no, ya no quiere ir a la iglesia. Y hay que ir a buscarlo. Y si el pastor no le llama, ya no vuelve. ¿Cómo está la cosa? ¿Acaso que el pastor lo va a salvar? ¿En quién cree usted? ¿En un hombre o en Dios? Pero aquel que entregó su vida a Cristo, no hay nada que lo detenga. Aquel que entregó su vida a Cristo, no hay nada que lo detenga. No debería de haber ni siquiera cárcel que nos detenga. Me llamó la atención hace muchos años atrás. A mi papá se le levantó una señora ahí, haciéndole un problema grave.
acusaciones fuertes. E inmediatamente le cayeron ahí en la madrugada como a un criminal. Le rodearon la casa, le catearon la casa y se lo llevaron prisionero, se lo llevaron a la cárcel. Estábamos preocupados, acá recuerdo. Y horas después me llaman de que él había salido. Era una acusación solamente. Pero ese tiempo que él estuvo en esa cárcel, cuando yo hablé con él, está bien, todo estuvo bien, porque las cárceles de nuestros países son tremendos. O sea, entran allí y los dejan sin nada, o los golpean o hacen algo, ¿verdad? Y está bien, y me dijo, más que bien, estoy feliz, porque fui a la celda que me llevaron. A los momentos allí me movieron a otra celda, y en esa celda habían 3 hombres que necesitaban de Dios. 2 se reconciliaron y 1 aceptó a Cristo. Miren la felicidad que traía él. Y eso a mí me conmovió. Me conmovió cuando él me contó eso. Y me dijo, y los voy a ir a visitar. Y recuerdo que todavía me mandó una billetera hecha de quetzales, que allí esos muchachos hacían esas billeteras de puros quetzales. Por ahí la tengo guardada. Y me dijo, esos muchachos hacen billeteras para venderlas. Te voy a mandar una. Creo que nos mandó a nosotros los hermanos que estamos acá. Pero ¿saben qué? Lo que Dios hace en la vida de una persona que procura serle fiel a Dios, es que aunque te lleve a lo peor, ahí el poder de Dios se va a manifestar para usarte. Pero ¿dónde depende eso? De la fidelidad que tú tengas con Dios. Se levante lo que se levante, venga lo que venga, tu fidelidad, hermano, te va a mantener firme donde sea que estés. Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Vamos hacia adelante y voy a concluir con este versículo. Mateo capítulo 23, versículo 23. A veces creemos que serle fiel a Dios es solamente diezmar. Otras veces creemos que serle fiel a Dios es ir a la iglesia, orar y ayunar y no hacerle el resto. Pero no es así. Hay un filtro de fidelidad que deberíamos de pasar todos los cristianos. Hay un filtro de fidelidad que quisiera que todos los que sirven en la iglesia, en la casa del Señor, pasaran. Y no quisiera, sino que muy pronto lo vamos a aplicar. Porque si verdaderamente Cristo mora en ti, debes pasar por ese filtro. Tienes que ser un siervo fiel. Dice allí en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dijo? Hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pastor, bástese que yo le mando el diezmo. Yo no necesito su diezmo, ni la iglesia, ni Dios. ¿Sabía usted eso? Yo no necesito eso. Dios está buscando fidelidad, no dinero. Otros dicen, agradezca que yo voy. Alguien me dijo, un pastor me dijo una vez que un hermano le dijo, agradezca, pastor, que voy a la iglesia. Imagínese todavía. O sea, con que yo vaya, eso es suficiente. No, hermanos, Dios no está buscando, hermano, bultos acá. Ni Dios, ni yo, ni nadie queremos bultos. ¿Qué queremos? Que usted conozca al verdadero Dios, que entregue su corazón, que le sea fiel a Él, porque Dios es fiel. Amén. Entonces le dice, hipócritas, porque ustedes diezman, pero no practican la justicia, no practican la fe, no practican la misericordia. Y si hicieran lo contrario también, hipócritas, practican la justicia, la fe, pero no dan sus diezmos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que ni una ni la otra, las dos cosas son importantes. La fidelidad es la evidencia, hermano. Cuando tú diezmas, es la evidencia de que eres fiel a Dios. Cuando tú le adoras y le exaltas a Él, cuando tú le sirves, es la evidencia de que le eres fiel a Dios. Amén. Esa es la evidencia. Y no que agradezca que voy a la iglesia, ¿verdad? Si quiere, no venga. Usted es el problema, usted es el que va a sufrir las consecuencias. Pero dice,
Siguiente versículo y termino con esto. Mateo 24, 45, 51. Mateo 24, 45 al 51. Quiero que usted lea conmigo esto. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel, prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle que haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe. ¿Y qué pasa? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Diga conmigo: ay, ay, ay. Dios habla, hermanos. Dios llama a la fidelidad. Usted puede decir: a mí qué me importa. A mí qué me importa si yo quiero hago esto, si yo no. A mí también qué me importa si usted hace o no hace. Pero a Dios sí le importa. Y a usted le debería importar. A mí me debe de importar. Serle fiel a Dios me debe de importar a mí. Luego más adelante en los versículos encontramos que Jesús les da otra parábola y les dice: un hombre, un rey, le dio 5 talentos a uno, le dio ¿cuántos al otro? 2 talentos al otro, y al otro le dio 1. Pero luego volvió y le pidió cuentas. El que le dio 5 le entregó 10, el que le dio 2 le entregó la mitad más, pero al que le dio 1, ¿qué dijo? Lo enterró. Y cuando dijo: aquí está tu talento. ¿A cuántos Dios les da, hermanos, dones espirituales aquí? ¿A cuántos Dios les ha dado talentos, hermanos, de alabarle, de servirle? ¿A cuántos Dios los ha puesto en lugares donde le pueden servir a Dios? ¿A cuántos Dios los sacó de donde están, los libró de la muerte? Estuvieron a punto de la muerte y les dio la vida otra vez para que vivieran. Les extendió la vida. Pero ¿dónde está el agradecimiento, la fidelidad? ¿Dónde está? Lo tiraron a la basura y siguieron haciendo lo que se les daba la gana. El día que Cristo venga, va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con lo que Dios te dio? ¿Qué pasó? Pero dice la Biblia, dice Jesús, que aquel día aquel siervo que le dio el doble le dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Todos queremos escuchar eso. Aunque sea fue poco lo que te di. Te di esas fuerzas para levantar sillas y guardar las sillas, pero al menos limpiabas también los baños. Diste el doble. Te di una voz para que me alabaras, pero no te fuiste a sentar a una iglesia, le fuiste a cantar al Señor. Te di un talento para que predicaras. Te di la palabra y venía la revelación a tu mente. Pero ¿sabes qué? Te paraste y no esperaste un púlpito. Fuiste a las calles y empezaste a predicar. Le predicabas a aquel, le predicabas al otro. ¿Sabes qué estás haciendo? Siéndole fiel con lo que Dios te dio. Y no importó lo que dijeran, y no importó cuánto se te opusieran, tú seguiste haciendo lo que Dios te dio en tus manos. Un llamado a la fidelidad. Dios está llamándote a la fidelidad. Dios está diciéndote: yo soy fiel todavía. Te estoy esperando todavía. Estoy esperando que tú hagas lo que yo te di. Empieza a hacerlo. Estoy esperando tu fidelidad. Te estoy llamando. ¿Qué estás esperando? No esperes que venga de sorpresa, como dijo el versículo anterior, y te tire con los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánta gente está esperando el último momento? Ese último momento puede hacer que Dios no te dé una oportunidad. Es que, hermano, yo supe de una persona, hermano, que lo atropelló un carro y todavía vivió y todavía se puso a cuentas con el Señor. Pero quién sabe si a ti te da un infarto y no te da tiempo para arrepentirte. ¿Quién sabe? Dime, ¿quién sabe cómo va a morir? Nadie sabe. Nadie sabe.
No sea que Dios te sorprenda en algún momento. ¿Y dónde está lo que Dios te dio? ¿Has sido fiel al Señor? ¿Has sido fiel? ¿Dónde está lo que Dios te dio? ¿Quién te garantiza que mañana vivirás? ¿Quién te garantiza que abrirás tus ojos mañana y que vas a poder vivir y decirle: Señor, ahora te voy a dar lo que me has dado? ¿Quién te garantiza eso? Hoy es tarde todavía, hermanos. No empieces mañana, empieza hoy. Empieza a darle al Señor lo que Dios te dio. Dios te llamó para que le sirva. Dios te llamó para que te active. Dios te llamó para que sigas adelante. Dios te llamó para que sigas firme, para que te pares firme en el camino. No te eches para atrás, no te desanimes. Sigue hacia adelante. Dios te está llamando. Dios está hablando a tu vida. Quiero que te pongas en pie, hermano. Pónganse en pie en esta hora. Pero esta es la palabra que el Señor me daba. Fidelidad. Fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Que venga proceso, que venga prueba, que venga lucha, que venga situación. Sigue siendo fiel. Que te quedas sin dinero, sigue siendo fiel. Que te quedas sin trabajo, sigue siendo fiel. Que te quedas, hermano, en problemas, sigue siendo fiel a Dios, porque Dios será fiel contigo siempre. Dios no acortará su mano, pero tú entregarás cuentas el día final. Usted y yo entregaremos cuentas al Señor un día. Viene el día donde dice la Biblia que a su derecha pondrá las ovejitas y a su izquierda pondrá a los cabritos. Viene el día, dice el Señor, que arrancará el trigo y también arrancará la cizaña, y al trigo lo guardará en los graneros y a la cizaña la tirará al fuego. ¿Quién eres tú? ¿Te importa un comino lo que Dios te dio? ¿Lo echas a la basura? Viene el día en que serás juzgado. Viene el día en que te pedirán cuenta. Viene el día en que tú entregarás cuentas al Señor. Cierre sus ojos, que ya estoy ministrando. Viene ese día. Por eso usted y yo debemos meditar todos los días. Estoy dando lo que Dios me está pidiendo. Estoy dando a lo que Dios me mandó. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Estoy viviendo lo que Dios me pide que yo viva. Estoy haciendo lo que Dios me dice que tengo que hacer. O estoy viviendo en rebeldía, haciendo lo que se me da la gana, como yo quiero. Esta es mi vida y no se metan en mi vida. Pero Dios dice: yo te estoy dando la oportunidad todavía. Yo te estoy dando la oportunidad todavía. Te doy la vida porque quiero que tú te fijes, tengas paciencia. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levante sus manos si pueda y dígale: gracias. Gracias porque me has tenido paciencia una y otra vez. Gracias, Padre, porque no has soltado tu ira sobre mí. Porque cuántas veces, Señor, te he sido infiel. No he dado lo que tú me pides. No he hecho lo que tú me estás llamando a hacer, Señor. Pero aún así me sigues dando la oportunidad. Padre, gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Es incomparable, como dice esa alabanza. Nadie como tú. Sí, Señor. Sube el volumen a esa alabanza. Si podemos adorar con eso. Y vamos a remarcar el mensaje con esa alabanza. Sí, Señor. Tu fidelidad.
mediten cuán grande es su fidelidad. Sí, Señor. Vamos, que se escuche su voz. Vamos. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Así como está con esa actitud de adoración, siga orando. Pero si aquí en medio de nosotros hay alguien que el Señor lo está llamando, hay alguien que el Señor le está hablando, le está tocando su corazón, yo te invito a que vengas aquí.